Hay grupos muy invisibilizados en Esmeraldas, en el Ecuador, pero esos grupos, conforme a la Constitución, tienen derechos. Por tanto, desde lo local, desde lo local, pues cumpliendo con una de las competencias que tiene el Consejo Cantonal de Protección, trabajamos en visibilizar y en hacer efectivo esos derechos, en caminar hacia la protección de los grupos de atención prioritaria. Concretamente, las ordenanzas a las que nos referimos es la ordenanza de discapacidad que el día de hoy va a ser discutida, va a ser socializado ya el borrador en el seno del Consejo Cantonal de Protección de Derecho. Este es un órgano integrado por 16 personas y en ese marco habrá la discusión. Y la otra ordenanza tiene que ver con la ordenanza de movilidad humana, también en aras de hacer respetar los derechos de las personas en movilidad humana, muy vulnerados, muy conculcados, en medio a ratos de una cierta xenofobia que desarrolla la población alrededor de los extranjeros, aunque muchas veces se habla también que podríamos estar frente a una androfobia, ¿verdad? Una fobia al pobre, porque los venezolanos en su mayoría son gente muy pobre, y se lo puede visibilizar cuando no hay ese mismo comportamiento hacia el extranjero que viene con dinero. Entonces, en todo caso, las dos ordenanzas encaminadas a la protección de derechos, a visibilizarlos, a que se respeten sus derechos. Las estadísticas en este sentido hablan de una población bastante alta de personas con discapacidad, pero que el Estado, la Constitución de la República, le garantiza expresos derechos y por tanto desde lo local tiene que haber un instrumento jurídico que haga respetar esos derechos fundamentales de la población con discapacidad, igual de personas en movilidad humana. ¿Qué garantizamos con eso? Respeto, garantizamos ejercicio de derechos, garantizamos cumplimiento de expresas disposiciones de ley. Como digo, ¿cuáles son los derechos que el Estado ecuatoriano garantiza de forma general a los ciudadanos? Garantiza el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la accesibilidad, hablando de las personas con discapacidad. Nelson, pero esto ya es parte de la ley. ¿Se necesita acaso la ordenanza para que se pueda cumplir? Bueno, la ordenanza es un instrumento local que toma en consideración realidades desde lo local, partiendo del hecho de que la ley es un instrumento jurídico nacional que obviamente intenta abarcar toda la realidad, toda una problemática, todas unas necesidades. Sin embargo, cada territorio tiene unas necesidades muy particulares, muy específicas, y un poco por ahí es que se busca que sea un instrumento complementario a que pueda regir ciertos elementos. Por ejemplo, en estas dos ordenanzas se crean las mesas técnicas, y las mesas técnicas es el cuerpo técnico legal que se activa al momento en que hay problemas. Por ejemplo, en Esmeralda se presenta un fenómeno que es la presencia de adolescentes no acompañados. Y entonces cuando se encuentra a un adolescente deambulando en las calles y la policía no sabe qué hacer. ¿Y qué hacemos con esta niña? ¿Dónde la llevamos? La ordenanza nos dará ¿Dónde la enviamos? ¿Qué hacer? La ordenanza genera unos instrumentos, una ruta, una guía, unos elementos por dónde hay que actuar en estos. La policía sabe, DINAPEN sabe que tiene que actuar y todo eso, ¿no? Tiene que actuar, pero qué bueno si la policía es parte de esa mesa técnica, porque la mesa técnica, la ordenanza le entrega la responsabilidad y le genera la obligación, porque en la ordenanza ya quedan definidos quiénes son los actores del sistema y que el sistema tiene que reunirse cada 15 días, cada 20 días, cada mes para escuchar del Consejo Cantonal
el conjunto de necesidades, de problemas, y la mesa técnica juega un rol importantísimo. La ordenanza entrega un elemento sustancial que tiene que ver con la articulación entre los diversos actores del sistema, partiendo de que a ratos una misma persona tiene una misma necesidad. Usted encuentra, por ejemplo, con que los extranjeros tienen problemas en los temas académicos, en los temas de estudios, porque no traen su certificado de estudio. Entonces, estos son temas que los toma la mesa, siendo un tema de la educación, los toma la mesa técnica. En los núcleos familiares usted puede encontrar con que hay niños en abandono, entonces ahí participa el MIES. Pero la ley también dice que se lo puede recibir en un plantel educativo hasta que se traigan los documentos, pero por experiencia propia pasa un año, pasan 2 años y no llegan los documentos. Ahí tiene que la mesa reunirse para darle una salida. ¿Por qué? O sea, el ecuatoriano si no lleva los papeles, le esperamos un mes. Bueno, porque en la misma mesa usted tiene sentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene sentado al Ministerio de Educación, tiene sentada a la Policía, tiene sentada a la Junta Cantonal, tiene sentada a la Defensoría del Pueblo, tiene sentado al ECU 900, o sea, un conjunto de actores institucionales para mirar cómo se le da la salida a un problema. Ahí nosotros nos encontramos con que, digo yo, que en muchas ocasiones la obra física puede resultar más fácil que la obra humana. La obra física usted contrata a un profesional, ese profesional compra arenas, bloques, cementos, tiene un plano y construye. Y tiene una obra, es estática. En cambio, tratar realidades o problemáticas de un ser humano se van tornando sumamente más complejas, y a esas cosas son los que la ordenanza intenta responder. O sea, toma aquello que no dice la ley, o lo clarifica, o le da una salida, un camino adecuado. Entonces, responsablemente este organismo, el Consejo Cantonal, camina en ir armando progresivamente toda bueno, ya estoy de retirada, por cierto, me quedan menos de 2 meses para estar en el Consejo Cantonal, pero en todo caso voy a cumplir hasta el último día con mis tareas. Y qué bueno eso, qué bueno, Nelson. No, mire, y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué a los extranjeros? Y no se olvide que somos aves de paso, ¿no? Mire, con los problemas sociales que tiene Esmeraldas y todo, muchos esmeraldeños están emigrando y a lo mejor le pasará lo mismo, ¿no? O sea, esa es otra de las situaciones y realidades que hay que vivir, ¿no? Que ¿por qué se va? En busca de mejores días. Y eso mismo le ocurre a las personas que llegan a nuestra tierra. Por lo menos uno de cada familia está en el exterior, está en el extranjero. Y tal vez un poquito más. Y entonces, si revisamos las estadísticas, el Ecuador tiene entre 3 y 4 millones de conciudadanos en el extranjero, que están en España, que están en Italia, que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en cualquier país del mundo, pero allá están. ¿Y sabe qué es lo que ocurre, Fabricio? Que estos 3, 4 millones de compatriotas, en gran medida, no solamente es que aportan sustancialmente al país, al Estado, sino que pasan a ser el sustento de sus familias. Estas personas aportan fuertemente a la dolarización con la generación de divisas. Y lo que todos de acá buscamos es que nuestros compatriotas en el país donde están sean bien tratados, sean bien recibidos. Yo me contaba mi hijo alguna ocasión que estuvo en Estados Unidos en unas vacaciones, pero en esas vacaciones consiguió trabajo. Y cuando fue a pedir trabajo, solo le pidieron una copia de su cédula y en ese rato se quedó trabajando. Pero acá en Esmeraldas, por ejemplo, y cuando habla de la ordenanza, son temas un poco que se los toma. Acá la ordenanza o la ley determina de que los extranjeros, para poder trabajar, tienen que estar regularizados. Pero aquí hay otro problema. Pero es que el venezolano, el extranjero, viene huyendo de su país del hambre y viene por una trocha y muchas ocasiones no alcanza a registrarse, pues. Como no se registró, entonces pierde el derecho de poder trabajar. Y si usted hace una mirada, va a encontrarse con que hay pocos extranjeros trabajando. Nelson, pero aquí hay por la regularización. Porque sí, aquí no hay trabajo ni para los que estamos aquí. Ese es otro inconveniente. Pero miremos,
Miremos, hay que mirar con mucha finura estos temas. Estamos hablando de lo que viene de una nación a otra. No es el trabajo por el trabajo. Muchas ocasiones el extranjero que viene puede tener ciertas experticias que pueden resultar favorables o positivas en el esquema de la cultura de una ciudad. Si el día de mañana usted pudiera ver un restaurante de la comida venezolana, o a lo mejor dentro de un restaurante, porque no tienen plata, pudiera cultivarse el arte de esos alimentos. Venezuela podrá vivir hoy un estado de pobreza a consecuencia de los muy malos gobiernos que ha tenido, pero Venezuela, recordemos que hace 20 años era una nación fuerte, era donde se desarrollaba la industria de la cinematografía al más alto nivel. Venezuela sigue teniendo las más grandes universidades y vaya a ver cuánta gente. Quiere decir que sí tienen alguna experticia que podría ser también muy útil en países como los nuestros. O sea, rechazarlos tampoco sería ese el camino, pero lo que está de por medio, Fabricio, es que la Constitución del Ecuador es una constitución garantista de derechos. Sí, eso y vamos aquí a otro detalle, porque no podemos caer en los esquemas de la hipocresía. El Ecuador es un país que está transversalizado por la violencia. Nuestras cárceles están llenos de presos, nuestras calles están llenas de delincuentes, están llenas de violencia. A diario ocurren robos, sicariatos, femicidios, de todo. Y eso ocurre entre los ecuatorianos, pero mañana, por desgracia, en una esquina roba un venezolano. Entonces le cae toda la batería y la descarga al extranjero. No, pues que esos extranjeros vienen solamente a robar y a hacer desórdenes y a hacernos relajo y a llevársenos la plata y a generar el empleo. Y no es así. Tenemos 1000 asesinatos en el Ecuador, pero hay el asesinato de un venezolano. Entonces, fustigamos fuertemente ese hecho. O sea, seguimos siendo una sociedad hipócrita a veces. Hay 2000, 3000 robos y hay el robo de un extranjero que por hambre, por necesidad también de pronto a ratos hasta comete estos delitos, pero contra ese nos cargamos y vamos desarrollando esa resistencia, esa discriminación contra ese extranjero. Son las realidades que un poco intentamos buscar la armonía y sobre todo esto de los derechos. Nelson, acá usted dijo, estoy a pocos 2 meses y enseguida nos preguntaron acá a propósito de la página de la gente que nos sigue, ¿y qué va a pasar con los enfermos mentales que usted ha logrado recuperar y que los tiene en algún sector? Justo la ordenanza que el día de hoy vamos a presentar recoge, lo estamos institucionalizando y lo estamos dejando contemplado en la ordenanza como una obligatoriedad y como una responsabilidad que tendría el municipio de seguir impulsando, de seguir manejando la mesa técnica de salud mental, para que en el marco de esa mesa técnica siga articulando el conjunto de acciones en favor de este grupo de atención prioritaria. Si bien es cierto, el Consejo Cantonal no es un ente ejecutor de política pública, la mesa técnica no la manejamos desde nosotros ejecutar la política, desde nosotros curarlo, desde nosotros hacerlo. Lo manejamos desde una coordinación del sistema de protección. Pero vaya a ver que en la mesa se sienta el municipio con desarrollo comunitario, se sienta la comisaría municipal, se sienta sobre todo el Ministerio de Salud, con quien hay una muy buena armonía y ellos responden en la primera línea con el tema de salud. Pero en la misma mesa se sientan los otros actores porque a cada enfermo mental que nosotros recuperamos intentamos generarle un plan de inclusión, un plan de integración, de participación social, para que en cierto modo pueda tratársele de manera integral su realidad y su problemática. De ahí para allá, pues vamos a dejarlo dentro de la ordenanza, pero también ya quedará a criterio del nuevo secretario ejecutivo en mirar cuál va a ser su mirada, partiendo de que hay muchas cosas que hacer en este organismo,
en pos de la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Pero qué bueno que se esté pensando también en eso y que se haya pensado, ¿no? Para que quede ya prácticamente como parte de la institución, parte del presupuesto, porque la gente ya está preocupada, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos enfermos? Pero bueno, ahora en la ordenanza está incluido. Ahora, usted continúa con ese proceso de recuperar a esta gente que aún está en la calle. Bueno, en lo personal, porque hay cosas que se hacen por pasión, Fabricio. Hay cosas que se las hace por vocación propia. Y me voy a ir creando una fundación. Se llama Fundación Siembra. Y entre nuestros fines estamos colocando precisamente el poder continuar con esta labor. Me da mucha satisfacción observar que ya, no tantas, pero por lo menos 2 iglesias se han acercado ya a decirnos en qué ayudamos. Y qué chévere, hace 2 días coordinamos el ingreso al Centro Católico Santa Cruz de un joven, impulsado por una iglesia. Se habían tomado contacto con Desarrollo Comunitario y querían proteger a un joven. Les dimos todas las facilidades del caso y ese tratamiento lo estamos pagando de forma conjunta, la mitad ellos y la mitad nosotros. Ayer nos llamaban para decirnos que el joven está vomitando sangre y se los llamaba para que cuando llegan les digo, oiga, déjenme felicitarlo, porque no comparto con las iglesias que pasan solo gritando por ahí que aman a Dios, porque a Dios lo que le gusta es la acción. A Dios le gusta es las acciones, los actos solidarios. Los actos solidarios. Si alguien dice que ama a Dios, primero ame a los hijos de Dios. Y amar a los hijos de Dios es una acción de solidaridad, de apoyarse. Y en estos días me visitó otra iglesia, la iglesia, bueno, del Espíritu Santo, un nombre por ahí, ¿sí? También con el mismo caso, de que quieren proteger a un enfermo mental y buscaban de la ayuda nuestra. Y generamos toda una articulación. Un buen amigo, don Osvaldo López, me dice, Nelson, qué bueno lo que está haciendo, quiero que me dé una carta para llevarla al Club de Leones. Le digo, listo, don Osvaldo, qué bueno si es que el Club de Leones acoge nuestro pensamiento y no queremos que el Club de Leones haga tantas cosas, solo que haga una campaña entre sus socios, recojan ropa y nos traigan esa ropa usada que ustedes ya no se ponen y que adicionalmente a eso nos ayuden a recuperar a una persona. ¿Cuánto cuesta recuperar a una persona? $200 mensual. Solo eso hagan. Club de Leones y se consagrará como los grandes acá en Esmeraldas. Entonces, yo siento que hay una acogida, que la población valora positivamente estos hechos y por supuesto que eso a uno también lo motiva y lo impulsa a seguir. Yo salgo del Consejo Cantonal, pero vamos a continuar. Así que lo invito, mi querido Fabricio, porque este es un tema de voluntades. Cuente. Ya lo conmino a que haga una campañita que me recoja ropita por aquí. Cuente con eso, ¿no? Cuente también con el apoyo de la Fundación. Conocíamos, yo decía entre mí, Nelson no va a salir con las manos vacías de ahí. Y cuando digo con las manos vacías, no es porque ha ido a, como ustedes lo pueden entender, a llevarse lo que no existe. No, ahí fue a traer eso, a ganar corazones y a ganar la gran satisfacción, a salir con los bolsillos llenos, pero de felicidad, con un corazón ardiente, con un corazón realmente. Y mire, y aquí va, cuando a veces le hacíamos la entrevista, la gente decía, no, solo por política era. Pero ya la política terminó. Y ya pasó la política y continuamos en ese tema. Porque este es un trabajo social. Esa es su especialidad. Yo lo conozco a Nelson y esa es la especialidad de Nelson. Y qué bueno que vaya a continuar con la fundación. Y que tenga mucho eco en la población. Adelante, Nelson, con toda esa acción. Muchas gracias, Fabricio, y gracias por el espacio. Espero me siga dando la apertura. No, sí, la va a tener siempre en el organismo. Uno de los temas en los que vamos a trabajar mucho con la Fundación es el tema de las drogas. Fabricio, Esmeralda, lo que le pasa a Esmeraldas le está pasando por las drogas. Exactamente, es el principal factor. Porque los jóvenes, si usted hace una encuesta, no están robando porque tienen hambre. Están robando porque quieren fumar, porque se dejaron ganar la pelea de la adicción. Y la adicción es tan fuerte en un ser humano que pues fumas o fumas. Es muy fuerte. O fumas o te hago dar delirio. O fumas o te hago dar depresión. O fumas
bueno, le va poniendo un montoncísimo de condiciones la droga y precisamente los jóvenes son el grupo sensible. Yo observaba en un programa de este periodista Delgado en Guayaquil y se ha unido con un joven que se viralizó, demencia le dicen, Sí, sí. pobre demencia, que ahora nomás recibió un atentado. Él era un adicto a las drogas y este joven decidió cambiar su vida y últimamente con José Delgado estaban yendo a los planteles educativos A dar charlas. a dar charlas, a contar sus las experiencias. experiencias. Yo voy a hacer exactamente lo mismo acá en Esmeraldas, ir a los planteles educativos, no con super expertos. Voy a ir, usted es profesor de un plantel educativo, Sí, sí. y a lo mejor le voy a pedir que cuando ya estemos en clase me reciba, porque ya tengo amigos a personas que estuvieron en droga y que quieren ir a contar sus experiencias, sus vivencias a los planteles educativos como una acción efectiva, tal vez con lágrimas en los ojos, con súplica, a decirles, jóvenes, vea, ¿sabe qué? No vayan por ahí, porque por ese camino me fue muy mal en la vida, perdí mi esposa, perdí el amor, el cariño de mis hijos, terminé debajo de un puente, pero ahora tengo una esperanza de continuar viviendo. Entonces es una de las cosas con las que vamos a seguir trabajando, el tema de prevención de la